vecinos saben seguro. Así que bueno, tienen por dónde empezar. Si no han empezado hasta ahora es porque no les ha interesado o porque les ha servido, lo cual es mucho peor. ¿Qué me dice, señora? ¿Quién está impaciente? El señor Yanay. Ya voy, ya voy. Lo que puede... Pare un poquitito. Vamos, nos vamos a Uruguay. Le damos la bienvenida a Yanay Silverstein, que como cada semana, los días miércoles está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Yanay? ¿Cómo estás, Dani? Primero, mis disculpas, pero me dejaste un poco desorientado hablando de las noticias locales, No, no, tranquilo, argentinas. tranquilo. Pues estábamos todos desorientados porque me salió una cortina de los juegos y así empezó todo torcido y teníamos que reencauzarnos. Está bien, pero yo soy un judío muy eque y cuando se pasaron de las 11:05 dije, acá qué está pasando. De todas formas, primero que acá no tenemos 35 grados, Qué suerte. yo veo que vos estás vestido acorde al clima. Sí, sí. Y acá estamos con 24 grados, estaba mirando justamente de este lado del río. Y acá también tenemos el Día de la Mujer, que también es un día que se ha politizado mucho, sobre el cual no voy a hacer referencia, pero sí voy a hacer mi homenaje, mi reconocimiento a, a la otra parte de la humanidad, que es la que a mí más me gusta, que son las mujeres. Y quería mencionar dos mujeres judías que para mí son muy relevantes. Me puse a pensar eso antes del programa para por lo menos dar dos nombres. Y una es bíblica y es la Ruth, que es el nombre de mi madre y que creo que simboliza un montón enorme de cosas, pero sobre todo simboliza la elección, el pacto, ¿no? Es decir, esta cosa tan fuerte de elegir y poder volver a elegir. Y yo me llamo Yosef ben Ruth be Yosef. Y en segundo lugar, en la época moderna, mirando un poquito algunas listas, se me ocurrió que más que a Golda Meir, que la nombran todos, con la cual yo tengo muchos reparos históricos, este, prefiero nombrar a Naomi Shemer, ¿tá? Y su Yerushalayim Shel Zahav, su Luyei, Jurshat Eucaliptus, y vos que también te gusta mucho la música y la canción israelí, sabes que captó el espíritu del sionismo y del primer Israel como ninguno. Así que eso es por el Día de la Mujer. Segundo lugar, acá a nivel local, de la comunidad judía local, es un día muy especial. Hoy, 8 de marzo, se cumplen 7 años del asesinato de David Friend, mi consuegro, Zichronó Librajá, en la ciudad de Paysandú. Nuestros hijos, mi hija y su hijo por entonces eran novios. Hoy tenemos un nieto, Elías, en común. Hay otro nieto más de su hijo Rafa, Simón Friend. Así que el legado de David sigue intacto, aunque él ya no esté con nosotros. Lo que yo no sé si sigue, yo creo que sigue intacta la injusticia, sigue intacto el antisemitismo, sigue intacto el odio hacia los judíos y toda la escalada que para mí desembocó en aquel triste acontecimiento, luctuoso acontecimiento. Pero de eso, si te parece, hablo un poco la semana que viene, porque debido a que hoy es el Día de la Mujer y coincide con el triste aniversario de la muerte de David, nosotros hacemos un acto cada año en la NSI de Montevideo, corrido una semana, para no interferir, y lo vamos a hacer ahora el martes 14, donde va a hablar un sociólogo muy, muy importante acá en Uruguay, Alain Mizrahi. Y hemos tenido oradores centrales de mucho nivel, la vicepresidenta de la República, por ejemplo, en una oportunidad. Así que de eso voy a hablar la semana que viene, porque también me toca el honor de hablar como presidente de la NSI. Y finalmente, otra vez nos vamos al otro lado del mundo, ahí a nuestra querida Israel, donde las cosas siguen sucediendo, por más que, como decía la prensa esta mañana, hubo un parate por Purim, y ahora entramos como en una recta final hasta Pesaj, un mes, y la pregunta es qué es lo que va a pasar. Pero yo no quiero hacer especulación política y quiero traer hoy, de hecho es lo que traigo en la columna escrita, va a ser más claro de lo que yo pueda decir hoy hablando. Traigo dos personas, una que conozco bien y otra que no conocía, que a través de videos en redes
dan una explicación más de tipo filosófico e histórico de lo que está sucediendo en Israel y que me parecen muy, muy valiosos. Lamentablemente están en hebreo. Me tomé el trabajo de sacarme unos apuntes y de armar con eso una columna, una editorial para mi blog, que espero que sea de utilidad. Por un lado, la persona esta que yo no conozco se llama Gadi Barzion, es un hombre probablemente de mi edad, un israelí típico, laico, medio, y él habla de que en realidad lo que está en juego en este momento en Israel no es una reforma judicial o constitucional o como quieran llamarlo, sino el intento de sustituir el relato judío común. Y él llama relato judío común a aquello que nos une y que nos permite sobrevivir como pueblo, como nación. De hecho, él sostiene que un relato común de un grupo determinado, su éxito se mide por la capacidad que tiene de sostener a ese grupo a lo largo de la historia. Y él, por ejemplo, ahí cita dos momentos de dos relatos judíos que nos sostuvieron por muchas generaciones. El primero se remonta a la época del primer templo de Ishayahu y la centralización del culto en el templo la época de los reinados. Y después, por supuesto, pasa al momento de los Hazal, de los sabios de bendita memoria, que sostuvieron el judaísmo durante 2000 años. Y el tercer relato común, judío común, es el relato sionista, al que él le atribuye más o menos un siglo. Y lo que él sostiene es que ese relato sionista está amenazado por estas fuerzas del dogma religioso. Él acusa directamente a los religiosos nacionalistas, digamos así, de que nos quieren llevar no al tiempo de los jajamim, no al tiempo de Hazal, de los rabinos, como decimos en español, sino al tiempo del primer templo, al tiempo de las monarquías, del sacerdocio y hasta de los sacrificios. Es una postura bastante fuerte, bastante radical, pero muy interesante de escuchar para ir un poco más allá de la cosa política que pasa cada día. Y por otro lado está el profesor Mika Gutman, que es un filósofo al cual yo he citado alguna vez y que ese sí lo podemos encontrar en redes, y es una de las jóvenes estrellas de Israel. Yo creo que está a nivel incluso académicamente hoy en día es más serio que Harari, que el propio Harari, que estuvo haciendo discursos por todos lados y generando mucha controversia. Y este hombre Goodman, Mika Goodman, es un hombre de unos 50 años, él es dati leumí, sin lugar a duda, religioso, pero bueno, un estudioso de Maimónides, de la Torá, un gran lector de los textos bíblicos. Yo he tenido la oportunidad de estudiar con él 7, 8 veces a lo largo de los años y realmente es brillante. Y él lo que sostiene es que lo que está pasando hoy en Israel, él lo llama un momento constitucional, lo llama Rega Jukati. Y entonces explica bastante rápidamente que hay una diferencia entre las reglas del juego, que son lo que nosotros conocemos como una constitución, y lo que es el juego en sí mismo, que es la política. Y lo que él sostiene es que Israel nunca hizo la constitución, sino que se tiró directo a la cancha a jugar el juego, que hubo un intento, que en 1949 hubo una asamblea constitucional en Israel, pero Ben Gurión rápidamente pasó a los hechos y dijo, bueno, ¿saben qué? Juguemos el juego y veamos qué pasa y hasta cuánto dura. Y cuando sea el momento nos preocuparemos de resolver los temas de las reglas del juego. Él hace una comparación con el básquetbol, la podríamos hacer con el fútbol. O sea, él dice la Constitución, te dice cuánto mide la cancha, cuánto pesa la pelota, cuál es la circunferencia, y nadie discute eso. Lo que la gente discute es cómo se juega el juego, cómo llegas al gol o cómo metes la pelota en el aro. Y él dice que, bueno, que lo que está pasando hoy en Israel a 75 años de su creación formal, es que se empieza a discutir las reglas del juego y eso es lo que está en la mesa. Y él dice que es un momento constitucional por dos motivos. Uno, de que a la gente está muy movilizada con esto y le importa mucho. Y segundo, que hay un consenso general de que tiene que haber un cambio en las reglas del juego y en la composición constitucional de Israel.
No el cambio, lo dice claramente, no el cambio que está proponiendo este gobierno, de ninguna manera, sino un cambio consensuado, claro y bastante restringido. Él incluso habla y compara con la Constitución de los Estados Unidos, por supuesto, que es siempre la referencia de los israelíes, pero creo que vale para la Constitución argentina o la Constitución uruguaya. Dice que no tiene que haber necesariamente una declaración de principios ni definiciones muy grandes, sino algunas reglas básicas sobre separación de poderes, sobre leyes fundamentales, posibilidades de derogaciones y las mayorías especiales para hacer las grandes modificaciones cuando éstas se pretenden hacer. Entonces, él sostiene de que es un momento constitucional, incluso usa un término que yo no conocía del inglés, que él dice que es un momento de preñez, un momento de embarazo, y que no sabemos qué criatura van a ser. Entonces él dice, si nace una criatura que es una constitución o algún tipo de arreglo por el cual se sigue jugando el juego político, pero dentro de nuevas reglas más claras y que protejan más a las minorías, bueno, habrá sido, estaremos terminando la labor de la creación del Estado, generando una constitución. Si por el contrario hay una crisis constitucional y se llega a un momento que están enfrentados el actual gobierno o la Knesset, cualquiera sea, con la Suprema Corte de Justicia, vamos a tener una crisis y puede ser el principio del final. Él por supuesto, tiene esperanza, él cree que esto va a encontrar un camino de solución. Sabemos que hay un borrador del presidente Herzog, pero en realidad nadie sabe muy bien dónde estamos parados hoy. A mí me parece que en esta disyuntiva que tenemos los judíos, que lo hemos hablado contigo, que no vivimos en Israel y que no votamos allí, que no podemos ni siquiera ir a manifestar, pero tampoco sería muy lógico manifestar en otros países por causas de otros países, me parece que es totalmente fuera de lugar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y yo creo, lo decía ayer en una asamblea que tuvimos en nuestra comunidad, la NSI de Montevideo, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos, ser muy conscientes, ser muy estudiosos de lo que está pasando, porque todo esto nos enseña mucho sobre quiénes somos, sobre lo que está en juego, sobre nuestra identidad y cuál va a ser el judaísmo del futuro. Por eso es importante, no por Netanyahu, no por quién gane las elecciones, no por si cómo Israel va a resolver sus temas impositivos, si los Haredim, los ultraortodoxos, prevalecen, no producen, no aportan, igual hay que sostenerlos, en fin. Ese es el juego de la política, pero a nosotros nos interesa el juego, las reglas del juego. ¿Qué es ser judío? ¿Cuáles son los valores que como judíos tenemos que defender? Y creo que es por ahí, y en ese sentido creo que estos aportes, como tantos otros que van apareciendo, en la medida que aparte podés escuchar en hibrid, es muy, muy, muy interesante. Si después hay alguien interesado, Dani, yo les paso el link, si alguien quiere escuchar el hibrid, con mucho gusto. Pero bueno, me parecía que era muy interesante compartirlo, me tomé el trabajo de pasar un resumen tipo estudiante al español y armar con eso la columna y el editorial. Espero que haya sido más o menos claro y redondeado, y que contribuya y que cambie un poco el tema de la conversación, porque si no nos vamos a agotar y cuando nos agotemos es que nos deja de importar y ahí sí estaremos en un problema. Sí, vos sabés que te escuchaba muy atento. El único problema que yo veo en esto para por ahí, como bien decías, con algún tipo de esperanza, pensar que este es un momento constitutivo, que pueden salir reglas más claras y aceptadas por todos, es que para que eso suceda en general en los países lo que se arman son asambleas constituyentes que no están directamente vinculadas al resultado de las últimas elecciones y que tienen que representar lo más ampliamente posible todas las visiones de la sociedad. Y me parece que en Israel los que están decidiendo las nuevas reglas son aquellos que ganaron por un poquito, desentendidos de que hay casi un igual en cantidad a ellos que no está de acuerdo con esas reglas. No estoy encontrando todavía el espacio donde todas las visiones de la vida judía e israelí estén representadas para constituir de manera, digamos, acordada
buenas y nuevas reglas, que entre ellas debieran a lo mejor incorporar, cambiar el formato de la forma en que se eligen a los representantes y claro, pensar que los políticos viven de ese sistema también. Bueno, a ver, la propuesta que hace ahora el ministro de Justicia israelí y Netanyahu claramente, y lo dice Mika Goodman también, ese no es el camino. Cuando se habla de mayorías especiales para derogar una ley fundamental, se habla de mayorías muy grandes, aún en una Knesset de 120, se habla de, no sé, de 80, de 100, de 100, o sea, de una mayoría realmente grande. La forma en que esto se puede procesar claramente no es esta en que se está procesando, es otra, donde el presidente de Israel, por ejemplo, en este caso Herzog, ya quisiera uno tener ahora a Shimon Peres por ahí o al propio Rivlin, pero digamos que vamos a ver el crédito a Herzog, que es joven, que tiene su experiencia, por más que no es un líder carismático, se va a resolver a la judía, no se va a resolver en una asamblea constitutiva, se va a resolver en diálogos talmúdicos, se va a resolver de alguna manera, pero aparte creo que el proyecto es mucho menos ambicioso de lo que cualquier asamblea constituyente como nosotros las conocemos, ¿no? La Constitución de Uruguay de 1830 o la Constitución argentina que no sé de qué año es, Bueno, pero la debe última ser por reforma es del ahí. 94, originalmente de Sí, 1853. las reformas ni que hablar, la Constitución americana tiene las amendments permanentes, Ujú. pero digo, el tema es cómo lo vamos a resolver, todavía yo no sé. Y aparte, estas son palabras de un teórico. El hombre no está en la política, ¿no? Y yo no estoy en la política, y vos no estás en la política. Estamos tratando de entender y estamos tratando de ayudar a la gente desde nuestros modestos lugares a que entienda un poco más. Yo lo que sobre todo trato es de que no le quitemos ni trascendencia, pero tampoco subestimemos la complejidad del tema, porque lo que vos estás señalando de cómo vamos a llegar a un eventual momento constitucional, como lo define Goodman, bueno, ese es parte del problema y es eso lo que vamos a tener que resolver. Y sí, está en manos de los israelíes, pero a los judíos del mundo nos importa y mucho. Sí, bueno, de hecho hay temas que directamente tienen relación con la vida judía en el resto del mundo, como temas de conversiones, como el tema Obvio. de la aliá, de la ley de retorno, ¿no? Esas cosas son directamente relacionadas con nuestra propia vida y con la de nuestros hijos y nietos. Así que bueno, interesantísimo como siempre y las disculpas por la pequeña demora, te mando un abrazo grande. No pasa nada. Gracias igualmente y feliz día a las mujeres. Gracias. Allí estaba Yanay Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.